Buenos días, queridos hermanos. Espero que estén despiertos porque hoy comenzamos un nuevo libro a estudiar y es el libro de Malaquías. Lo vamos a encontrar rápidamente, no sé si lo solemos leer, pero lo vamos a encontrar rápidamente porque es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Sí? Así que allí nos vamos a Malaquías. Durante estos domingos vamos a meditar en este hermoso libro. El último profeta, la última voz de Dios a través de una persona utilizada para decir lo que Dios quería que dijera. Después de esto iba a haber 400 años de silencio, donde muy poco se sabe, donde Dios no iba a hablar, y en donde después de esos 400 años comienza una nueva era, con el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo Jesús. Pero en este libro podemos encontrar grandes verdades, cosas muy prácticas, si bien recalcamos nuevamente que estos libros que estamos estudiando son en contextos muy particulares, a destinatarios muy específicos, es decir, al pueblo de Israel. Eso no quita que podemos sacar aplicaciones para nosotros, para la iglesia y para cada uno de nosotros en lo individual. Y Malaquías comienza, o mejor dicho, Dios a través de Malaquías comienza a decirle algo al pueblo. Ángel nos decía muy bien que el domingo pasado terminamos con Ageo. En Ageo se nos muestra la reconstrucción del templo, de ese segundo templo que iba a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Estamos estudiando Nehemías, donde es reconstruida la ciudad de Jerusalén, sus muros. Y después de todo esto, pasa más o menos unos 100 años, y Dios nuevamente le habla a una persona, en este caso a Malaquías, para que le diga algo al pueblo. Y es maravilloso cómo se presenta a Dios, porque Dios le va a decir cosas muy fuertes, cosas que le iban a doler al pueblo. Pero comienza de una manera muy particular. Lo primero que tenemos que saber de este libro es que, como cada uno de los libros que estamos estudiando, es un mensaje de Dios, no de una persona. Es el mensaje de Jehová. También tenemos que saber, como recién decíamos, que es un mensaje para Israel, no para la iglesia. Sí podemos, nuevamente repito, sacar cosas para la iglesia y para nosotros en particular. Pero vamos a leer cosas que es muy específico para ellos. Y también tenemos que saber que es un mensaje entregado por un mensajero, por Malaquías. Ahora, ¿cuál era ese mensaje que tenía Dios? Era mostrar una vez más, como tantas veces, que el pueblo de Israel era exteriormente, en su exterior, algo lindo, porque ellos estaban cumpliendo con los rituales nuevamente en el templo. Ya se había vuelto a hacer todos los rituales que se hacían en el templo, y aparentemente estaba todo bien. Era un pueblo religioso, pero Dios que mira más allá, Dios que no mira lo que miramos nosotros,
sino que mira el corazón, nuevamente se da cuenta qué estaba pasando en el corazón de ellos. Y en el corazón de ellos estaba pasando la indiferencia hacia Dios. En el corazón de ellos estaba pasando la ingratitud hacia Dios. En el corazón de ellos estaba pasando el cada uno querer hacer lo que bien le parecía, no lo que Dios decía. Y lo podemos ver a lo largo de Malaquías. Y me gusta cómo es escrito este libro, porque es muy distinto a los demás. El autor usa una obra literaria muy distinta a las otras. Utiliza un sistema de preguntas y respuestas. Si leemos Malaquías, vamos a ver que hay un montón de preguntas y que está su contestación. Pero a través de esas preguntas me gusta porque Dios hace ver el corazón de las personas. Hay un común denominador en todas esas preguntas que hace el hombre hacia Dios y que comienzan de una manera muy parecida o igual. Y es ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? Y eso muestra el corazón de ellos. Era un corazón altivo, era un corazón que tenía una durez. Y Dios quería nuevamente tocar el corazón de ellos. Ahora, hoy nos vamos a detener en los primeros 5 versículos nada más de este capítulo, de este libro, perdón. Y vamos a ver, antes de ver cómo Dios muestra o le muestra cosas importantes, como por ejemplo el engaño que ellos tenían, la infidelidad de ellos hacia Dios, como ellos estaban haciendo cosas que no correspondían a la ley que Dios había puesto. Dios comienza y le da a Malaquías una palabra hermosa. Porque ¿cómo comienza este libro? Dice Malaquías, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos y después lo vamos a ir desglosando. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Y dice el versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Mucho para sacar de estos versículos, mucho para meditar. Pero me gustaría que pensemos en 3 cosas. La primera es cómo se presenta Dios nuevamente después de un tiempo y se presenta de una manera hermosa. Versículo 2, primera parte nada más. Yo os he amado, dice Jehová. Así es la presentación
de Dios para con el pueblo. Yo os he amado. Es decir, que Dios muestra su amor por su pueblo, por Israel. Y me encanta porque es un amor que Dios lo expresa en palabras. Se los dice. Pero también es un amor que es demostrado por Dios a través de las Escrituras. Nos llegó a este momento Dios, después de años de relación con su pueblo, a decirle que le amaba. Ya lo podemos ver desde el principio. Vemos que Dios creó al hombre, allí en Génesis, capítulo 1, 2, 3, en esa maravillosa creación de Dios, crea al hombre. Y lo crea a su imagen y semejanza. Y lo crea con un propósito: el glorificar a su Creador, a Dios. Pero allí Adán peca, Eva cae, y esa relación es cortada. Y pasa allí el tiempo, y Dios en su soberanía y en su sabiduría eterna, Él escoge a un pueblo, o mejor dicho, escoge a una persona, que de esa persona iba a nacer o iba a salir una nación grande, y esa persona es Abraham. Recién cantábamos Dios de pacto. Dios hace un pacto con Abraham. Y le dice: de ti haré una nación grande. Si mal no recuerdo, Génesis capítulo 12 al capítulo 17, allí está. Y vemos cómo Dios hace un pacto con Abraham. Y le dice: haré de ti una nación grande y bendeciré, y te bendeciré. Ahora, no solamente queda ahí el amor de Dios, sino vamos a Deuteronomio. Pasa el tiempo, Israel es libertado de la esclavitud en Egipto, y Dios nuevamente, no pierda Malaquía porque ahí volvemos, Dios nuevamente le va a decir algo de esto. Le va a decir que le ama. Dice Deuteronomio capítulo 4. Versículo 32 en adelante. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, la creación de Dios, o se ha oído otra cosa como ella, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, con guerra y mano poderosa y abrazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Y a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras del medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres y escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con tu presencia y con tu gran poder,
para echar de delante de tu presencia naciones grandes y fuertes que tú, y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredar como hoy. Aprende pues, versículo 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vayas bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Allí podemos ver la relación que Dios tenía para con el pueblo. Allí podemos ver que Dios se hace visible, que Dios se muestra, que Dios se hace oír. Pero Dios no se hace oír por cualquiera, sino se presenta a su pueblo. Ese pueblo que Él había escogido en este plan soberano que Dios tiene. Ahora me gusta porque el versículo 39 le dice, después de escuchar todo esto, ¿qué le dice al pueblo? Aprende. Llegamos a Malaquías después de todos estos años y no aprendieron nada. Escuchaban a Dios, pero permítame la expresión, le entraba por un oído y le salía por el otro lo que Dios decía. No le interesaba. Y acá Dios dice, aprende. ¿Y qué más? Reflexiona. Lo que Dios tiene para decirte para vos, lo que Dios me quiere decir a mí, lo tengo que masticar. Lo tengo que meditar. Y lo tengo que aprender. Y lo tengo que guardar, dice el versículo 40. Y guarda. Lo tengo que practicar. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel hacía esas cosas, ¿qué iba a venir para su pueblo? Bendición. Dios iba a bendecir al pueblo de Israel, porque Dios se lo había mostrado. Porque Dios es un Dios amoroso y quiere lo mejor para su pueblo. Ahora, todo esto que leíamos es para el pueblo de Israel. Pero Dios hace una extensión mucho más grande. Vamos a Juan, muy cerquita de Malaquías, está Juan, cuarto evangelio en la Biblia, en nuestra Biblia. Juan capítulo 1. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo él vino y los suyos no le recibieron, mas a todo lo que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio la potestad, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Allí el amor de Dios se hace extensivo. Ya no es más solamente para un pueblo en particular. Ya es para todos. Por eso tenemos el versículo tan conocido por nosotros, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, no a los judíos solamente, no al pueblo de Israel solamente, sino amó Dios a todo el mundo, a todas las personas podemos traducir, a todos. ¿Qué hizo?
envió a Cristo Jesús para que muera en la cruz del Calvario por todos. Ahora, volvemos a Malaquía. Y allí hemos visto que hay un amor expresado de Dios. Pero también hay un amor que es puesto en duda por el pueblo. Dios expresa su amor. Y dice, como recién leíamos versículo 2, yo os he amado, dice Jehová. ¿Y qué dicen ellos? Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Allí estaba puesta en duda ese amor de Dios por el pueblo. Y dijeron, Dios, ¿en qué nos amaste? Si vos permitiste que nos saquearan, nos regalaste esta tierra que podíamos adquirir después que nos sacaste de Egipto, y tenemos esta tierra y vienen pueblos invasores como Babilonia, como Persia, y empiezan a llevarnos a esclavos otra vez. Y estamos en otro lugar nuevamente, y estamos en otra cultura nuevamente, y somos dispersados nuevamente. ¿En qué nos amaste, Dios? Ahora, vemos que Dios no se queda con eso. Dios les responde con una pregunta y dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Nuevamente le dice, no me digan eso, yo los he amado. Pero le voy a mostrar, o se me fue la palabra justa, pero le voy a hacer un enroque. Dice, me voy a poner en otro lado. Y le dice, miren esto, Génesis, capítulo 25. Recordemos lo que dijo Dios. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Recuerden eso. Génesis capítulo 25. Génesis 25. Versículo 29. Allí ponemos en contexto un poquito la situación. Allí estaba Isaac y Rebeca, iban a tener hijos, iban a ser gemelos. Y allí, después de un tiempo, ellos eran grandecitos, pero ya de chiquito había un conflicto en la familia. Y dice el versículo 27, no vamos a leer lo demás, o sí, lo vamos a leer. Versículo 24, dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, Rebeca iba a tener mellizos, y aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, el mismo Esaú del que habla Malaquías. Y dice el versículo 26, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, también nombrado en Malaquías. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Allí están, nacieron los nenes. Ya de chiquito había conflicto. Ahí estaba trabada sus manitos con el pie del otro. No quería que salga, quería salir primero. Y allí ya había conflicto de bebé, de la panza. Y dice el versículo 27, y crecieron los niños. Pasó el tiempo.
Y Esaú fue diestro en la caza, era un gran cazador como los pampeanos. Y dice el versículo 27, seguimos, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto. Que no le gustaba la caza, no le gustaba salir a cazar. Y dice que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob, porque le ayudaría seguramente. Y dice versículo 29, y guisó Jacob, y acá viene un poquito el conflicto, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Versículo 32, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá mi primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él, Esaú, le juró y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y de guisado de la lenteja, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Punto seguido, qué importante lo que dice después. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Cómo le responde Dios al pueblo en Malaquía? Que reflexione y que recuerde esta historia. Que recuerden este momento. Y le dice, ¿se acuerdan de Jacob y de Esaú? Yo ya conocía desde antes su corazón. Ya sabía lo que iba a suceder. Sabía que Esaú me iba a despreciar. Sabía que Jacob, con sus problemas, con sus cosas, con sus enriedos, con sus engaños, con sus tropiezos, después iba a caer rendido a mis pies. Dios sabía todo eso. Y aquí queda demostrado cómo a Esaú no le importó su primogenitura. Para nosotros pasa desapercibido, pero era importante para un judío ser el primogénito, donde iba a tener bendiciones que los demás hijos no iban a tener, donde iba a poder disfrutar de cosas terrenales que los demás no iban a disfrutar, pero por sobre todas las cosas iba a disfrutar de bendiciones espirituales, donde el padre le daba la bendición a ese primer hijo. Ahora a Esaú no le importó nada y vendió eso tan importante para ellos. ¿Por qué? Por un guisito. Por nada. Ahora, llevándonos a nosotros un poquito, muchas veces somos así con Dios. Les despreciamos. Y dice Hebreos, capítulo 10, casi al final de la Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Miren cómo nosotros muchas veces despreciamos a Dios, despreciamos a Jesucristo. Y dice, versículo 26 de Hebreos 10, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Muchas veces, conociendo la verdad, muchas veces pecamos, pero lo hacemos de una manera triste, porque dice voluntariamente. Muchas veces pecamos involuntariamente,
porque vivimos en un sistema mundo, pero muchas veces lo hacemos voluntariamente. Dice versículo 27, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de los 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y está comparando el versículo 28 con el 29. Dice, miren lo que va a pasar. 29, ¿cuánto mayor castigo si por quebrantar una ley, la ley de Moisés, miren lo que pasa, muere irremisiblemente? Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Muchas veces utilizamos esto para el que cuando le predicamos no acepta. Pero esto es para nosotros también. ¿Cuántas veces pisoteamos, y lo digo con temor, con respeto, con tristeza? ¿Cuántas veces pisoteamos la sangre de Cristo? Esa sangre que nos lavó, esa sangre que nos permitió la libre entrada, como veíamos hace un rato, a la presencia de Dios, al poder disfrutar de los beneficios espirituales, al disfrutar de la eternidad junto a Dios. Muchas veces esa sangre es pisoteada por nosotros. Muchas veces somos como el pueblo de Israel en Malaquías, somos como Esaú en Génesis. No nos interesa a Dios eso. No nos importa en qué. ¿Cuántas veces hacemos eso? Y vivimos vidas preocupados en otras cosas, en nuestros quehaceres, en nuestra vida, en nuestra rutina, en nuestra familia, en muchas cosas. Que muchas de esas son valederas. Pero no le damos importancia a nuestro Dios. Lo despreciamos, lo menospreciamos. Qué triste eso muchas veces. El amor de su pueblo muchas veces puesto en duda. O mejor dicho, el amor de Dios por su pueblo muchas veces puesto en duda. Y Dios no solamente dice que nos ama, sino que cuando es puesto en duda ese amor, Dios retruca. Dios va más allá todavía y demuestra ese amor. Mire, ¿ustedes tienen duda en lo que yo digo? Se lo voy a demostrar, dice Dios. Por eso encontramos allí en Malaquía el versículo 3, 4 y 5. Por eso encontramos y habla allí un poquito de esto que muchas veces para nosotros pasa desapercibido. Y dice, cuando Edom dijere, Edom, ¿por qué entra en escena Edom? ¿Quién es Edom? Edom son la descendencia, son los edomitas, es un pueblo descendiente de Saúl. Y allí entra Edom, un pueblo que era siempre contrario al pueblo de Israel, donde siempre le buscaban y le hacían guerra y siempre estaban allí en pleito. Y dice, cuando Edom dijere, miren cómo se lo demuestra Dios, cuando Edom dijere, no hemos empobrecido, pero volveremos a edificar. Cuando Edom se levante, dice Dios nuevamente, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a destruir, dice Dios. Versículo 4. Y yo destruiré, y lo llamarán territorio de impiedad. Porque Jehová está indignado con Edom por siempre. Ahora, dice, y ustedes lo van a ver. ¿Cuándo lo vieron? Un poquito para atrás, hay otro libro que también lo leemos muy poquito, que es otro profeta, y es Abdías, el profeta Abdías. Allí viene Daniel, viene Oseas, Joel, Amós, Abdías, ahí está. Y Abdías, este profeta,
profetiza no contra Judá, no contra Israel, sino hace una profecía en contra de a favor de la destrucción de los edomitas, del pueblo de Edom. Y allí tenemos a Abdías. Se me fue Abdías a mí ahora. Acá está, ya lo encontré. Es muy cortito Abdías, tiene un capítulo solo. Ahora, me gusta Abdías porque aquí vemos cómo demuestra Dios a su pueblo su amor. Destruye a Edom. Y Edom nunca más se levantó. Ahora, yo lo tengo subrayado allí en mi Biblia, las veces que Dios les dice a través de Abdías al pueblo edomita, y hay algo que se repite, una frase se repite, dice, no debiste, versículo 12, no debiste nuevamente, versículo 12, no debiste nuevamente, versículo 12, versículo 13, no debiste, versículo 13, no debiste, versículo 14, tampoco debiste, versículo 14, ni debiste. No debiste hacer ninguna de esas cosas, dice. Y como lo hiciste, versículo 15 de Abdías 1, porque tiene un solo capítulo, dice, como tú hiciste, se hará contigo. Dios no se olvida de las cosas. Para todo lo que hacemos hay consecuencias. Para el pueblo de Israel hay consecuencias. Para los edomitas hubo consecuencias. Para vos y para mí hay consecuencias. Ahora, qué maravilloso que es el amor de Dios, como recién decíamos, demostrado. Porque ¿cómo demuestra el amor de Dios por nosotros, su iglesia? Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Nos regaló la vida eterna. Y dice Primera de Pedro, y ya terminamos, Primera de Pedro, dice versículo 2 del capítulo 1, elegidos, y está hablando de personas creyentes. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. En esa sabiduría celestial, en esa sabiduría que escapa a nuestra mente. Dice, ¿para qué? Para obedecer y ser rociado por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Y asociando a eso, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Tantas veces cantamos este versículo. Y dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, le dicen nuevamente, que en otro tiempo no erais pueblo. Nosotros no éramos el pueblo de Dios. Pero ahora sí sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos demuestra una vez más su amor. No solamente nos los expresa, sino lo demuestra. Y qué maravilloso es este Dios. Porque ese es el Dios que quiere tener una relación con cada uno de nosotros.
que quiere disfrutar el día a día con cada uno de nosotros. Ahora, viendo este gran amor de Dios por su pueblo en Malaquía, viendo este amor de Dios por cada uno de nosotros, su pueblo adquirido a precio de sangre, la iglesia, ¿cuál es nuestra respuesta? Como el pueblo judío en Malaquía, ¿en qué nos amaste? ¿O nuestra respuesta es distinta? Terminamos con Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21. Allí vamos a ver una charla de Jesucristo con Pedro. Recordemos que aquí el Señor ya se levantó de la tumba y acá se viene presentando. Y se le presenta a Pedro. Recuerden qué situación triste, qué día triste el de Pedro. Me imagino a Pedro allí llorando por los rincones, porque él le había negado a su Señor. Y en todo este contexto se presenta el Señor a Pedro y le dice, versículo 15 del capítulo 21 de Juan: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Y Pedro, como era esa persona impulsiva, ¿qué dice? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez Jesús a Simón: hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro otra vez impulsivamente, como él era, una persona impulsiva, dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Una vez más, la tercera vez, le dijo: Simón, hijo de Jonás, versículo 17, ¿me amas? Esa persona impulsiva, arrebatada como Pedro, hace silencio. Medita, piensa, reflexiona lo que el Señor le estaba diciendo. Y después de eso, dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esa es la misma pregunta que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros en esta hora. Es la misma pregunta que le hacía al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel respondió de una manera negativa. ¿En qué nos amaste? ¿En qué? Menospreciando a Dios. Después vamos a ver cómo termina Malaquías. No nos vamos a adelantar a eso. Pero después de eso, Dios hace silencio. Ahora, acá Jesús se presenta a Pedro. Y qué lindo es esa pregunta, porque ahora es para nosotros. Y Dios te está diciendo lo mismo, Jesucristo te está diciendo lo mismo: ¿me amas? Ahora qué lindo no ser tan arrebatado y pensar. Y qué lindo terminar con esa respuesta de Pedro: Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Haz, trabaja, obedece. Que podamos estar en esta semana meditando, leyendo el libro de Malaquías, pero que podamos terminar o meditar en esta semana en esta pregunta:
que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros, que siempre nos lo hace, y es: ¿nos amas? Vamos a terminar orando. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.